Estimado profesor, nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar el laboratorio número 2, electroneumática. Como objetivo general tenemos el diseñar y realizar los diagramas de conexión para la simulación de secuencias en el programa FluidSim, considerando la configuración propuesta y seleccionando válvulas monoestables o biestables según convenga. Mi nombre es Sebastián y yo les voy a explicar cómo construir este circuito neumático utilizando FluidSim. Este diagrama consta de tres actuadores de doble efecto A, B y C, que son controlados por tres válvulas distribuidoras de 5 medios con resorte de retorno. Le voy a explicar el paso a paso para construir el circuito. El paso 1 es la selección de cilindros de doble efecto. En FluidSim seleccionamos tres cilindros de doble efecto para representar los actuadores A, B y C. Estos cilindros tienen dos posiciones, A1, A2, B1, B2 y C1, C2, que representan el movimiento de entrada y salida del vástago. Insertamos los cilindros en el espacio de trabajo y los conectamos con las válvulas correspondientes. Para el paso 2 es la selección de las válvulas distribuidoras de 5 medios. Seleccionamos tres válvulas de 5 medios con resorte de retorno y activación manual. Estas válvulas tienen 5 puertos y 2 posiciones. El puerto 1 está conectado a la fuente de aire comprimido, el puerto 2 está conectado a la cámara delantera del cilindro, el puerto 4 está conectado a la cámara trasera del cilindro, los puertos 3 y 5 son para el escape del aire. Continuamos con el paso 3, que es la conexión de las válvulas a los cilindros. A continuación conectamos los puertos de las válvulas de 5 medios a los actuadores. La salida del puerto 4 va a la entrada del A1, B1 y C1 en sus respectivos cilindros, controlando la retracción del vástago. El puerto 2 de la válvula se conecta a A2, B2 y C2, controlando la extensión del vástago, y los puertos 1, 3 y 5 se conectan a la fuente de aire comprimido y los escapes de aire. Paso 4. Simulación del sistema. Una vez que todo está conectado, en FluidSim se inicia la simulación. Al activar manualmente las válvulas BA, VA, VB y VC, se verá cómo los cilindros A, B y C se extienden y retraen dependiendo de la posición de las válvulas, como ahorita se puede ver en el video. Obviamente, pues tratamos de continuar construyendo lo que es el circuito en grupos, lo que vamos a iniciar insertando la fuente de poder de 24 voltios y de 0 voltios. Seguidamente, tratamos de insertar lo que es un switch manual para el pulsador, para el inicio de todo el circuito. Seguidamente ponemos también un contacto abierto que le llamamos un A2, que viene a ser una condición, que el contacto A2 o el sensor A2 debe estar extendido. Seguidamente, pues continuamos con la construcción, insertando lo que es un contacto NC, normalmente cerrado K2, lo que refiere que la siguiente acción va a ser del grupo K2. Y también ponemos un relay que le llamamos K1. Y para finalizar esta construcción del primer grupo de cada uno, se va a poner un enclavamiento con un contacto abierto denominado K1. Seguidamente, para el siguiente proceso, para el siguiente grupo, o la construcción del circuito del grupo K2, se va a iniciar poniendo dos contactos abiertos que vienen a ser las condiciones. Le llamamos K1, que es el grupo anterior, y el A1, que el sensor A1 debe estar comprimido. Y seguidamente se pone también un contacto NC, normalmente cerrado, que le llamamos K3, que refiere que va a ser el siguiente grupo, va a ser el K3. Y el K2, el relay denominado K2. También para finalizar esta operación ponemos un enclavamiento con un contacto abierto denominado K2. Bien, para continuar con el K3, seguimos los mismos procedimientos, ¿no? Poniendo primero dos condiciones que vendrían a ser, en este caso, el K2, que está en un contacto normalmente abierto, al igual que el B2, que tendría, que se extiende, que también sería un contacto normalmente abierto. Para de ahí pasar a un contacto normalmente cerrado, que sería del K4, ¿no? Y de ahí pasar con su respectivo relay, que sería K3. Para finalizar el enclavamiento con el K3, con un contacto normalmente abierto. De ahí pasando con el K4, la misma secuencia. Poner dos condiciones, que vendría a ser, en este caso, el K3 y el C2, que serían contactos normalmente abiertos. Y de ahí pasar con uno normalmente cerrado llamado K5, para de ahí pasar el relay K4, y por último su enclavamiento de K4, que es normalmente abierto. Sí, bien, continuando la misma secuencia y la misma lógica en lo que compete al grupo K5, iniciamos también con dos condiciones, en este caso con el K4 y con el C1, que son condiciones abiertas. Pasamos a un contacto cerrado K6 y tenemos un relay, en este caso un K5, para posteriormente pasar a un enclavamiento, en este caso K5, para pues de esa manera finalizar en ese grupo y terminar pues en el grupo K6, ¿no? Que es lo mismo que sigue, que tiene dos condiciones, en este caso sería el K5 y el B1, las dos condiciones abiertas, las dos condiciones. Tenemos un A2 que sería la última secuencia, porque si vemos la secuencia termina en un A más, entonces esta sería la última parte. Y después de eso tenemos un relay, un K6. Una vez que se tiene el K6 se pasa a un enclavamiento, en este caso tenemos un enclavamiento en K6, y pues este sería el último elemento del circuito, y por ende ahí termina todo, ¿no? Circuito de bobinas, ¿no? Este es el circuito que, más que nada, del control eléctrico, que es encargado de accionar las válvulas neumáticas, en este caso el VA, B y C, que vimos en la parte neumática. Aquí las bobinas K1 y K5 controlan el funcionamiento secuencial de los actuadores A, B y C. La secuencia que sigue este circuito vendría a ser A menos, B menos, C más, C menos, B menos, A más. Como primer paso es la alimentación del circuito. Entonces el circuito está alimentado por una fuente de 24 voltios de corriente continua, con un polo positivo en la parte superior y un polo negativo en la parte inferior. Las bobinas están dispuestas de tal manera que controlan el encendido y el apagado de las válvulas. Para el paso 2 es el control secuencial con los relés, el cual las bobinas de K1 a K5, cada una de estas bobinas controla una parte de la secuencia. Cada una está conectada a la válvula A y se encarga de retraer el actuador A
y A negativo. El K2 controla el retraimiento de B y de B negativo. El K3 extiende el cilindro C y C positivo. El K4 realiza el retraimiento de C y C negativo. Y el K5 extiende B y A. Y ambos de B positivo y A positivo. Después tenemos las conexiones en serie y en paralelo. Acá se tiene que ver que las bobinas estén conectadas en un patrón que permite un control secuencial. Cada bobina controla un relé que a su vez acciona una válvula de la parte neumática. Las conexiones entre los contactos 3 y 4 de cada relé permiten que el circuito avance en la secuencia al activarse una bobina. Los contactos de las bobinas están conectados a las válvulas A, B y C, por lo que cuando una bobina se energiza, activa la válvula correspondiente. Como último paso tenemos la secuencia de operación, el cual es A negativo, B negativo, C positivo, C negativo, B negativo, A positivo. Esta secuencia garantiza que el sistema siga un ciclo preciso de movimiento de los actuadores en el orden correcto. Por ejemplo, al energizar K1 se le trae el cilindro A y al activar K2 se le trae B, y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Gracias.